Buenas tardes. Vamos a tener hoy, como sabéis, la segunda charla de las principales del curso y para esta charla pues tenemos el honor y el gustazo de contar con Javier Aguilera, como veis es fraile dominico también y un gran amigo, una de las mejores personas que conozco, es más bueno que el pan, y es una persona que está muy involucrada desde siempre en el ámbito social. Actualmente es el prior del convento de Santo Tomás en Sevilla, es el vicario parroquial en la parroquia de San Jacinto, en Triana, allí también en Sevilla, es un maestro de novicios y, como decía, pues está súper metido en todo lo social. Está metido en la ONG Acción Verapaz, a ver si digo bien las cosas, tú si no me corriges, Javi. Es el delegado de Cáritas en el arciprestazgo de Sevilla, Triana Los Remedios. También está a nivel diocesano en ecología integral, en el equipo de ecología integral. Y por medio también de Acción Verapaz está metido en redes y en Enlázate por la Justicia. Y en Enlázate por la Justicia. Menos mal que me lo sopla, porque yo, con la cabeza que tengo. Quiero deciros que nos va a hablar desde ese compromiso, ¿no? Hablar desde la esperanza a veces desde las buenas situaciones o desde la prosperidad es relativamente sencillo, pero cuando se está tan encarnado en el mundo de la injusticia, en el mundo del sufrimiento, pues me parece que es mucho más significativo. Estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho con su charla, así que me callo ya y le cedo la palabra a él para que lo podamos disfrutar. Pues muchas gracias, Félix. No sé si soy tan bueno como dice, pero más. Cuando me decía que me invitaba a hablar sobre la esperanza, además teniendo en cuenta el documento, la bula del jubileo de la esperanza del Papa, no podía dejar a un lado pues tampoco un poco esa realidad social de la que Félix acaba de nombrar y que el Papa tampoco deja a un lado. Para el Papa la esperanza se hace andando, la esperanza se hace caminando y la esperanza se hace y se transmite y se anuncia y se comparte pues con la gente con la que nos encontramos y en la que estamos y caminando con ella, ¿no? En nuestra vida nos encontramos que nuestro corazón está lleno de deseo, de buenos deseos, está lleno de esperanza. Para nuestra familia, para nuestro mundo, para nosotros mismos. Deseamos y esperamos que todo nos vaya bien, que nuestro mundo sea más justo, más pacífico, más humano. Y estos son deseos normales que todos tenemos. Pero en muchas ocasiones parece que esta esperanza se ve defraudada. Y miramos al futuro, o podemos mirar al futuro con escepticismo, con pesimismo. Y no es ser cenizo, como muchas veces dice, es ver la realidad. Si vamos a la bula del Papa, vemos que nombra algunas de estas situaciones, ¿no?, que pueden llevar a muchas personas a ver defraudada su esperanza. Habla de la guerra, de la violencia, del egoísmo, del individualismo que nos lleva a cerrarnos a la vida. Habla de la reclusión, de las enfermedades, de los jóvenes que ven cómo su futuro muchas veces son negados. Tantas personas migrantes que se ven obligadas a salir de su tierra y muchas veces encuentran nuestras puertas cerradas. Ancianos que se ven encuentro aparcados, que no digo en la residencia, no digo dejados en la residencia, porque muchas veces hay que llevarlos a la residencia porque les pueden dar una ayuda mejor. Lo malo no es cuando se les lleva a la residencia, lo malo es cuando se les aparca en las residencias, ¿no? Pues muchas veces vemos como estos ancianos son descartables y así también podemos hablar de millones, ¿no?, millones de pobres. Sin embargo, este jubileo nos puede ayudar a alimentar nuestra esperanza, encontrando el alimento en la palabra de Dios y en nuestra propia fe en Dios. Vemos cómo Pablo nos recuerda que la esperanza no defrauda porque está fundada en la certeza de que nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nos dice en la carta a los Romanos,
y en Timoteo, Él es nuestra esperanza. Nos dirá, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Hoy este año va a ser un año de hablar de la esperanza, ¿no? Y nosotros en la parroquia pues también hemos tenido pues ya la primera de las charlas en la esperanza en este Adviento. Y nos recordaba una que nos daba la charla allí, que se llamaba Elisa, que es del movimiento Scout Católico, nos decía: tenemos esperanza porque ponemos nuestra confianza en alguien que sabemos que cumple sus promesas, Jesucristo. Pablo se siente enviado para llevar a todos el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, como anuncio de la esperanza que realiza las promesas, conduce a la gloria y fundamentada en el amor, no defrauda. Por eso no nos defrauda, porque ponemos nuestra confianza en Jesucristo. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor. Sin amor no hay esperanza. Es la esperanza la que nos da el amor. Y esa esperanza brota del Jesús crucificado, del Jesús traspasado en la cruz. La cruz es consecuencia del amor de Cristo, que vivió una vida al servicio de todos y de todas, y especialmente de las personas más pobres, de los últimos, de los crucificados. La cruz es la respuesta al amor de Cristo, es la respuesta del amor de Cristo. Él va a la cruz porque pasa por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Va a la cruz porque se enfrenta a la institución del templo en el que están representados los poderes políticos, económicos, religiosos y sociales de la época. Unos poderes cuando en vez de ponerse al servicio del ser humano, se ponen como dominio. Jesús se acerca como vida a todas las personas que se acercan a Él. Y Él, en esa vida que da y regala, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social, está ofreciendo esperanza y está dando esperanza. La cruz es motivo de reconciliación y de causa de vida y salvación para todos. Porque la resurrección va a ser incluso el sí del Padre a la vida del Hijo, a todo lo que ha significado la vida del Hijo. Por eso, con la resurrección también se habla de que la última obstáculo a la vida, que es la muerte, queda vencida. Y eso es el gran mensaje de Jesucristo, que la victoria, lo que vence al final será la vida. Y creemos en un Dios que cumple sus promesas, Y esta nueva vida en Cristo que se manifiesta en nuestra vida de fe está animada por la esperanza, como decía, que realiza las promesas, conduce a la gloria y fundamentada en este amor. Esta esperanza no defrauda porque está fundada en que ni nada ni nadie podrá separarnos de este amor. Y este texto nos lo pone en la bula, ¿no? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos amamos, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni las alturas, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que hace que nuestra esperanza no ceda a las dificultades. Se fundamenta en la fe, en nuestra confianza en Dios, y se nutre en la caridad, que no podemos olvidar que es el amor y sus obras. Y es lo fundamental de nuestra vida como cristianos. El amor, la caridad y sus obras. Para hablar de esperanza, tenemos que partir de la realidad de nuestro mundo y de nosotros mismos. No podemos hablar de una esperanza que se queda en el cielo, igual que no podemos hablar de un amor que se queda en un marco dorado ahí en la pared, no, el amor, no. El amor es el que se pringa con el otro, ¿no? Es el que se pringa en el barro de la vida, es el que se pringa también muchas veces en el sufrimiento. Pues la esperanza también se pringa en el barro de la vida, porque la experiencia se hace realidad en las obras del amor. Y vemos como Pablo, al hablar de la esperanza, parte de la realidad. Esta está hecha de alegrías y dolores, que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento.
La esperanza de la que habla San Pablo no es ingenua, parte de la realidad. Y es en esta realidad como podemos ver, si abrimos los ojos, lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo en el mes de junio fui a un encuentro de promotores de Europa y en él nos habló, entre otros, esto por videoconferencia, tanto el promotor de Justicia y Paz, al que corresponde el territorio de Ucrania, y nos habló también Jean-Jacques Perenés, que fue director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, y nos hablaba de la realidad de Israel. Y veíamos cómo nos hablaba del pueblo ucraniano, cómo estaban perdiendo la esperanza, cómo la guerra los tenía pues cada vez más desesperanzados, ¿no? Y esa es una realidad, y de ahí tenemos que partir. Igual que decía Jean-Jacques Perenés, que era muy difícil la solución en el conflicto en Tierra Santa, porque tanto un bando como el otro, por decirlo de alguna manera, estaba llevado por radicales. Entonces era imposible, cuando algo está llevado por radicales, buscar, encontrar acuerdos o buscar puntos de solución. Pero junto a esta realidad también nos encontramos y esperamos y experimentamos la esperanza en medio de las vicisitudes de la vida, ¿no? Como nos decía Elisa, y vuelvo a nombrar a esta mujer, es en nuestra vida cotidiana donde la experimentamos y donde encontramos el alimento para crecer en ella. La vida, lo lúdico y lo festivo, los logros y las superaciones personales y sociales. Y aquí me vienen unas palabras de Eduardo Galeano, no sé si las conoceréis, Ventana de la Utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más para allá. Por mucho que yo camino, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y eso es el primer sitio, uno de los sitios donde también podemos encontrar la esperanza, en nuestro propio caso, en nuestros propios pasos y en nuestro propio camino por un mundo mejor. Y esto nos llega también desde la Escritura, ¿no? También se percibe la luz que nos viene de Cristo, de su cruz y de su resurrección, que nos dice que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida, y que nos lo indica un programa de vida que nos lleva a ser portadores de vida y transmisores de esperanza, que son las bienaventuranzas. Ese es nuestro gran programa. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, incluso cuando os injurien y os persigan y digan con mentira todo mal contra vosotros por mi causa. Podríamos decir, felices aquellos que confían en Jesucristo y se ponen en camino hacia el horizonte, haciendo que los valores del Evangelio se vayan extendiendo cada vez más en nuestro mundo. Así es como podemos ser portadores de esperanza. Y permitirme que me detenga un poco en estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Fijaos, si miramos bien esta bienaventuranza, no nos puede estar invitando a vivir más austeramente para no agotar los recursos naturales. No nos puede estar invitando a vivir más austeramente para que los que menos tienen puedan tener más. No nos invita a vivir más austeramente para no terminar con tantas especies como están desapareciendo. Esas son realidades que hay en nuestro mundo. El agotamiento de los recursos naturales, las personas que viven en la pobreza o en la miseria, las especies que están desapareciendo. Pues la unidad es un motivo de esperanza para hoy. Y no solamente para nosotros, que nos hace sentirnos más en comunión con la gente que está sufriendo o con el planeta, sino también para la propia gente y para el propio planeta. Es un motivo de esperanza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Necesitamos de mujeres y hombres que vivan con mansedumbre en el mundo que nos toca vivir.
Yo algunas veces pienso en este momento en el que está la sociedad tan fragmentada en nuestra sociedad española por esa absolutización muchas veces de las ideologías, en la que parece que nos pinchan y saltamos al segundo. La mansedumbre no es un motivo de esperanza, o como diremos más adelante, la búsqueda de comunión no es un motivo de esperanza. Nuestra misión como cristianos ¿es levantar barricadas o es construir puentes? Construir puentes es un motivo de esperanza. Necesitamos hombres y mujeres que cuiden y protejan toda la dignidad, tanto la dignidad de todo ser humano como del todo el mundo creado, como que es nuestra casa común. Necesitamos hombres y mujeres que cuiden y protejan la dignidad. Cuidar y proteger la dignidad es motivo de esperanza. Y el Papa ha acuñado un nuevo término que lo habréis oído decir muchas veces ya, ¿no? Cuidadanía. Busca la ciudadanía con el cuidado, mezcla la ciudadanía con el cuidado. La cuidadanía que nos viene en la Fratelli Tutti. Necesitamos de mujeres y hombres que sean cariñosos y tiernos, que sepan llevar a los demás y a la naturaleza el cariño y el amor de Dios que Dios nos regala, que sean para todo nuestro planeta y para todos nosotros la mirada y la sonrisa de Dios. Haciendo esto somos motivos de esperanza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué importante es saber empatizar, saber calzarse en los zapatos del otro, saberse poner en el lugar del otro. Ese es el primer paso para la transformación social. ¿Cómo no sufrir cuando vemos a tantos seres humanos sufrientes, víctimas de la opresión, del hambre, de la violencia, de la guerra? ¿Cómo no sufrir cuando vemos sufrir a la naturaleza con la deforestación, con la contaminación, con la sobreexplotación? ¿Cómo no sufrir con el sufrimiento de los pueblos originarios? Pero no olvidemos que el sufrimiento que trae consigo la compasión es un sufrimiento activo. Es el sufrimiento el que nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Es el que lleva a poner alegría y vida allí donde hay dolor y muerte. Antonio Praena, nuestro hermano, nos lo recuerda. Dios mismo es quien nos sueña. Sus lágrimas nos hacen y nos sienten. También nos resucita. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. ¿Por qué no nos revolvemos ante tanta injusticia? Si vemos la injusticia en forma de violencia, de maltrato, de guerra, de explotación, ¿por qué no nos revolvemos? Si vemos la injusticia en forma de contaminación, de desprecio a la naturaleza, de búsqueda de beneficios personales, con desprecio del cuidado del bien común, ¿por qué no nos revolvemos? Si vemos la injusticia en la degradación del medio ambiente, en la degradación de la casa común y con ello en la degradación del ser humano que se ve afectado por ello, ¿por qué no nos revolvemos? Es curioso, pero la revuelta de las mujeres en la Iglesia, ese movimiento que hay ahora, ¿no es un motivo de esperanza para tantas mujeres en la Iglesia? Y también para los hombres. Las bienaventuranzas nos invitan a crecer en el hambre de justicia y a actuar en consecuencia. Y eso alimenta nuestra esperanza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si queremos misericordia para nosotros, hemos de mostrar misericordia para los demás y con nuestro mundo. Hemos de destruir los muros que nos separan de la gente y de los seres creados. ¿No formamos parte de un todo? Hemos de crear puentes que nos llevan a los otros y a todas las criaturas. Hemos de crecer en comunión, sintiéndonos parte de una misma familia que va más allá de nosotros. Hemos de poner nuestro esfuerzo y nuestra creatividad a favor del bien común, poniéndolo por encima de nuestros intereses particulares. Y esto se muestra en la misericordia que dedicamos a nuestro mundo y en la mirada que pongamos sobre él. ¿No es motivo para la esperanza?
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No son los limpios de corazón, los que saben ver a Dios en el amanecer de un nuevo día, en el canto de un pájaro, en los diversos verdes de un bosque o en las aguas del mar o de un océano. No son los limpios de corazón los que encuentran a Dios en el rostro de las personas, en la mirada de los más pobres, en las manos de los trabajadores, en los zapatos gastados de los sin techo, en las lágrimas de los violentados y perseguidos. No son los limpios de corazón los que ven a Dios en la bondad y en la belleza, en el amor y en la entrega, en la solidaridad y en el agradecimiento. Estos no nos enseñan a mirar de otra manera y a crecer en esperanza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un mundo en el que se nos invita a ver el mundo como la despensa que nunca se acaba para ganar cuanto más mejor, la paz nos invita a verlo como la casa de todos que hemos de cuidar para que llegue a todos, también a ella misma. En un mundo en el que se nos invita a un consumo sin final, la paz nos invita a ver felicidad. La paz que nos invita a ver que la felicidad no es el que más tiene, sino el que menos necesita. En un mundo en el que estamos haciendo continuamente enemigos, lo decíamos antes cuando hablamos de la ideología. Ahora el que piensa diferente a mí no es un hermano con el que tengo que construir un camino, de repente se me ha convertido en un enemigo. A mí siempre me ha llamado la atención cómo en la Suma Teológica Santo Tomás, con los primeros que dialoga la tesis que quiere defender son aquellos que piensan diferente a él. Pues en un mundo en el que estamos haciendo continuamente el enemigo, la paz nos invita a ver en el otro ser humano a un hermano y a respetar la diversidad y la diferencia. Es más, ver en la diversidad y la diferencia el enriquecimiento. En un mundo en el que prevalece la ley del más fuerte, la paz nos invita a vernos y a sentirnos en nuestra fragilidad y a vernos sentidos y necesitados de los demás. La humildad, ¿no? Es una de las cosas que nos dejó Santo Domingo en su testamento. Pobreza, humildad y caridad. Esto nos motivó de esperanza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Respondamos al clamor de la tierra, respondamos al clamor de los pobres. Caminemos hacia una economía que tenga en cuenta a todos, especialmente a los últimos. Llevemos un estilo de vida sencillo, para que todos y todo tenga una vida digna. Eduquemos en el respeto y cuidado de los demás y de todo lo creado. Vivamos una espiritualidad ecológica, porque nuestro Dios es el Padre, Madre de todo lo creado, y nos invita a ser instrumentos de su cuidado de la casa común de todos. Y no tengamos miedo si nos persiguen por esto. Incluso en la persecución hay un motivo de esperanza. Pero el Papa nos invita a vivir todo esto de una determinada manera, ¿verdad? Primero, esto nos tiene que llevar a ponernos en camino. A ponernos en camino. Dejándonos convertir por Cristo y por lo que su palabra y su vida suponen para nosotros. Significa salir de nosotros mismos, significa salir de nuestros lugares seguros para vivir lo que ese camino nos vaya ofreciendo. Porque en ese camino nos dejamos tocar por el Jesús que vemos en el Evangelio o nos quedamos solo con la parte de Él que a nosotros nos interesa. Nos dejamos confrontar por lo que los otros nos muestran de Él. ¿Qué significa para nosotros el dolor y el sufrimiento que nos encontramos en el camino? ¿Nos dejamos llenar por las buenas noticias con las que nos cruzamos? ¿Qué hacemos con ellas? Fijaos, en la parroquia de San Jacinto hay un grupo que se llama el Té de las Buenas Noticias. Y a mí siempre me ha gustado mucho, porque muchas veces nosotros nos fijamos siempre en lo malo, en lo negativo. Nos damos cuenta de lo negativo. Hacer incluso de nosotros mismos. Mirar las cosas, ponernos un papel y mirar las cosas positivas y las cosas negativas. Y muchas veces empezamos a escribir las negativas y la mano va que corre, ¿no? Empezamos a escribir las positivas y de repente nos cuesta.
Es que no tenemos cosas buenas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos seguros que no tenemos cosas buenas? Y Dios vio que lo que hizo fue bueno. ¿Estamos seguros que no tenemos cosas buenas? Porque entonces algo nos falla aquí en nuestra visión de Dios. Pues muchas veces nos olvidamos de ver lo bueno de nuestro mundo, de ver lo bueno de nuestra realidad y de ver lo bueno que nos encontramos con los demás y en la realidad de nuestro mundo, ¿no? Entonces lo primero es, pues eso, dejarnos tocar, dejarnos confrontar, dejarnos doler y dejarnos llenar por esas buenas noticias con las que nos cruzamos. Porque estamos en búsqueda, nos ponemos en camino, o ponerse en camino es aceptar que estamos en búsqueda. Y es necesario para hallar el sentido de nuestra vida, es necesario para ver esas huellas de Dios en medio del mundo y llenar la mochila de la esperanza. El propio camino nos enseña muchas veces, y a los que hayáis hecho el Camino de Santiago, o aquí hay algún camino así. Bueno, aquí está, bueno, en Sevilla está cuando salen a la peregrinación del Rocío en Huelva, ¿no? Que también van en el camino, ¿no? Pero en el camino muchas veces ven el valor del silencio, la importancia del silencio, valor del esfuerzo, el valor de lo esencial. Uno que va a hacer un camino, el Camino de Santiago, no se pone una mochila de, no, ¿qué es lo que me va a hacer? Voy a necesitar para el camino. Esto, no necesito más, esto. ¿No? Ver lo esencial. También el valor del encuentro en el camino, ¿no? El encuentro con los demás, el encuentro con la naturaleza, el encuentro con la creación. Y en el encuentro con los demás también el valor de la solidaridad. En el camino puede surgir también y fortalecerse el amor y la amistad. Nos invita a ponernos en camino. En el camino puede crecer en nosotros el sentimiento de comunión con la creación y con el ser humano, que es parte de la creación, con todo. Y otro importante en nuestro camino, otro aspecto importante en nuestro camino, es el perdón y la necesidad de sanar las heridas que el propio camino, la propia vida, en muchas ocasiones nos produce, esas llagas que nos produce el camino, la importancia de sanarlas, ¿no? No solo se trata de llenarse de esperanza, sino se trata de ser transmisores de esperanza. Por eso es importante el encuentro en el camino, es dejarse transformar por el camino. Y aquí el Papa sí que nos va a invitar a una serie de escuchas en las que podemos ver esperanza, en las que podemos ser instrumentos de la esperanza, en las que podemos ser transmisores de esperanza. Porque nos lo dice el propio Concilio Vaticano II, ¿no? Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, el Laudato et Spes 4. Pero todos sabemos cómo empieza la Laudato et Spes, ¿no? Los gozos, las esperanzas, las ilusiones, ¿no? De los hombres de nuestro tiempo, también los gozos, las esperanzas, también el sufrimiento de los discípulos de Cristo, ¿no? Es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para que no dejarse caer en la tentación, y en este sentido los signos de los tiempos necesitan ser transformados en signos de esperanza. ¿Y de cuál habla él? Él va a hablar de unos cuantos, ¿no? Va a hablar de la paz, la paz para el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una realidad de guerra. Estamos viendo Ucrania, estamos viendo Tierra Santa, pero tantos países que sin salir en los medios de comunicación están viviendo en guerra o en la violencia. Y él pone una exigencia, o él pide a los gobiernos, ¿no?, que tengan el compromiso por la diplomacia, en los espacios de negociación, ¿no?, que se creen espacios de negociación. Habla del compromiso de educar por la paz. Habla del compromiso por la palabra y el diálogo, que muchas veces se contraponen muchas veces con lo que ocurre, la venta de armamentos, la falta de diplomacia, el crear pues esta sociedad fragmentada. Muchas veces se habla de, en vez de educar para la paz, pues cómo educamos más a la competitividad y no en la cooperación. Y se nos invita a exigir esto, pero también se invita a exigirnos esto. Muchas veces decimos, no, esto los gobiernos. Ahí tenemos, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué, no? Nosotros también tenemos que trabajar por la diplomacia en los lugares en los que estamos y donde nos encontramos.
También tenemos que buscar esos espacios de negociación en la familia, en la parroquia, en el trabajo, en las comunidades a las que pertenecemos, en la fraternidad laical, en las comunidades, en todos los sitios, en las hermandades, en todos los sitios en los que estamos. También tenemos que buscar espacios de negociación, también tenemos que educar en la paz a nuestros jóvenes. Yo estaba en un colegio y es importantísimo educar en la paz. Ellos van a ser los hombres del futuro, hay que educar en la paz. Y es importante que siempre hay que utilizar la palabra y el diálogo y no la violencia. Por eso se nos pregunta, ¿utilizamos nosotros de la diplomacia? ¿Hacemos uso de la palabra y el diálogo, los argumentos? ¿O nos conformamos con un porque sí o un porque no? O peor todavía, descalificamos al otro para quitarle la razón en vez de contraargumentar. ¿Educamos en nuestras casas, en nuestros hogares, a nuestros pequeños y a los jóvenes en la paz? ¿O en el ojo por ojo y diente por diente? ¿Lo educamos en la cooperación o en la competitividad? ¿Es el que piensa diferente de nosotros, nuestro hermano o nuestro enemigo? ¿No? Son preguntas que nos lanzan. Podemos trasladar lo que él dice a nosotros, ¿no? No olvidemos que la paz trae la esperanza. Otro motivo es la vida. Ser transmisor de vida. Y él hace aquí hincapié, como muchas veces, cuando pensamos solamente en nosotros mismos y en nuestro propio bienestar y nos olvidamos de los demás y nos olvidamos también de la sociedad, pues hay cosas que se pierden muchas veces en esa transmisión de la vida. Y él habla, por ejemplo, pues de la falta de natalidad en los países ricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero junto a eso va otra cosa, la falta también de la importancia de la vida del otro. No solamente somos transmisores de vida porque tengamos hijos y hay que pedir que se den iniciativas que favorezcan la natalidad, sino también cuidar la vida de los que están. Y ahí tenemos que tener presente a los pobres, a los que sufren las injusticias, a los que son víctimas de las guerras, ¿cuál es nuestro compromiso por la vida? ¿Cómo compartimos la vida, ¿no? Culpar a la natalidad y no al consumo extremo de algunos males como el hambre y la pobreza es no querer enfrentar la realidad y los problemas originados por tal hambre de riqueza, nos dirá en la bula, ¿no? del jubileo. Por este motivo, alimentar la esperanza también es favorecer la apertura a la vida, tanto con la maternidad y paternidad como con el cuidado de la creación de los pobres. Ofrece esperanza porque ofrece vida y futuro. Si vamos a la promesa que hace Yahvé a los patriarcas, ¿qué les promete? Les promete descendencia y les promete la tierra. Es decir, le promete la vida del pueblo, pero también le promete el lugar donde esa vida puede ser real y donde se puede vivir de una manera digna, la tierra. A mí algunas veces cuando dicen, no, yo soy del mundo, que yo también lo decía, ojo, no, porque el primero que no tengo que criticar soy yo. Yo soy del mundo. Yo no te español o tal, no, yo soy del mundo. Y digo, bueno, ojalá pudiésemos, porque el que es apátrida, ese sí que siente la necesidad de tener una nacionalidad. Porque es la nacionalidad la que te da la defensa de tus derechos. Y si eres apátrida, nadie va a defender tus derechos. Por eso es importante también la tierra. Y es importantísimo en las sanaciones que hace Jesús en los evangelios, cuando, por ejemplo, va el leproso y le sana, le dice, no se lo digas a nadie, pero vete a presentarte al sacerdote. Porque el sacerdote es el que certifica la curación y puede reinsertarse otra vez en la comunidad. ¿No? Al final, trabajar por la vida es el motivo de esperanza. ¿Y qué exigencia tiene esto para nosotros? ¿No? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para compartir nuestra vida con los otros? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para favorecer la vida, no solamente la propia, sino también la de los demás? ¿Qué valor doy a la vida de los otros? ¿Son en cuanto son o son en cuanto son útiles para mí o para la sociedad?
si compartimos vida, si la favorecemos, si la valoramos, si la damos a los demás, además de llenarnos de esperanza, estaremos ofreciendo esperanza. Después habla de los que están en condiciones de penuria, pero se va a referir especialmente a los que están en prisión, a los presos. Y aquí nos va a hablar de la amnistía y de la condonación de la pena, ¿no? Orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí misma y en la sociedad. Y va a pedir itinerarios de reinserción en la comunidad, a los que corresponda un compromiso concreto con la observancia de las leyes, o favorezca las medidas alternativas a las privativas de libertad. Cuando yo hice aquí el noviciado, ahora, bueno, en Sevilla, hace 30 años, yo empecé a trabajar en proyectos, a ir de voluntario a Proyecto Hombre, iba con un chico, heroinómano, y resulta que él estaba en el programa, no porque él hubiese querido ir al programa, sino porque un juez le dijo, bueno, tienes dos alternativas, o vas a prisión o te metes en el programa de Proyecto Hombre, ¿no? En este caso, Proyecto Hombre. Y él se metió en el programa. Pues a lo mejor todas las cosas no sé cómo acabaría, porque yo estuve un año y después me fui al estudiantado a Valladolid, pero todo lo que se planteó ese año no se lo hubiese planteado en una cárcel. Y sí se lo pudo plantear por estar en el programa de reinserción. Y era una medida alternativa a la prisión. En la prisión él no se iba a reinsertar. En un programa tenía la posibilidad de ello, ¿no? Pues buscar medidas que ayuden, como decía Concepción Arenal, una mujer del siglo XIX, ferrolana ella, decía, hay que condenar el delito, pero salvar a la persona. Pues esto es lo que nos viene a nosotros a decir el Papa en el jubileo. Y además es que todo es puro evangelio. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, a los ciegos la vista, a los presos la libertad y para proclamar el año de gracia del Señor. Nos vamos a Mateo, ¿verdad? Capítulo 25. Estuve preso y vinisteis a verme. Pero también están nuestros propios presos, nuestros propios reclusos. Aquellos que están presos y están recluidos en las cárceles de nuestro pensamiento, de nuestras ideologías, de nuestros prejuicios, de nuestras etiquetas. Y ahí somos nosotros los que tenemos que pensar la forma de abrir las puertas de nuestras prisiones injustas y ser motivos de esperanza así para todos. Si no nos cerramos en nuestros pensamientos idea y nos abrimos a los de los otros, si no absolutizamos las ideologías, si nos liberamos de nuestros prejuicios, estaremos liberando a muchas personas de la exclusión, de la mala fama que la podemos crear, de las descalificaciones. Una cosa que yo no sé si me dolió o cómo describirlo. El año pasado, nosotros en San Jacinto, en los últimos años, se está haciendo una vigilia por un mundo sin homofobia. Es allá por mayo. Y el día antes estaba yo celebrando la Eucaristía y llega el momento de la petición y digo, bueno, si alguien quiere pedir por algo, se levantó uno y dijo, pues yo quiero pedir para que el acto sacrílego que se va a realizar mañana en esta iglesia no se realice. Yo me levanté y dije, bueno, yo creo que pedir por un mundo sin odios ante la persona homosexual no puede ser un acto sacrílego. Yo creo que es un acto de amor y un acto cristiano. Al final nosotros, por nuestros prejuicios, podemos crear prisiones y las hemos creado. Hemos tenido a muchas personas presas por nuestros prejuicios. Muchas personas que no han podido ser ellas mismas por nuestros prejuicios, ¿no? Y eso sí que depende de nosotros. Hay cosas que dependen del gobierno, pero eso también depende de nosotros. No olvidemos la palabra de Jesús. Estuve preso y vinisteis a verme. Esta obra de misericordia también es portadora de esperanza.
¿Y qué pasa con los enfermos? Que están en las casas o en los hospitales, en las residencias, en los centros de acogida o de desintoxicación, ¿no? Que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan, que los cuidan, y por el afecto que reciben. ¿Eso no es motivo de esperanza? Y no solamente importante que el enfermo sea atendido por personas profesionales, médicos, enfermeros, también es importante que se sienta acompañado y querido en un momento en el que la fragilidad y la vulnerabilidad se hace presente. Esto alimenta la esperanza de las personas enfermas, incluso de las personas enfermas que no tienen curación. Yo acompañé a un chaval preso, le llamaban el Chino, y en su aceptación de la muerte. Tenía SIDA y en ese proceso de aceptación de la enfermedad, aceptación de la muerte, le estuve acompañando. Y el sentirse acompañado para él fue un motivo de esperanza, ¿no? Que esta esperanza llegue también a los médicos, enfermeros y profesionales de la salud y a tantas personas que en sus casas y de una manera anónima está ayudando a sus familiares. Qué importante es cuidar a los que nos cuidan. Yo recuerdo los aplausos a las 8 de la tarde durante la pandemia. Se han olvidado. Ya nos hemos olvidado de los enfermeros y de los médicos, pero siguen ahí. Siguen ahí. Siguen ahí cuidando, siguen ahí atendiendo. Y la mayoría por vocación y preocupándose. Qué importante es cuidarlo. No nos podemos olvidar que las obras de misericordia entre las que se encuentra estuve enfermo y me visitasteis son signos de esperanza. Y la atención inclusiva a cuantos hallándose en condiciones de vida particularmente difíciles, especialmente a los afectados por patologías o por discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. Qué importante es. Junto a esto también podríamos nombrar, y esto lo añado, ¿no?, aquellas personas que por su enfermedad se ven excluidos de nuestra sociedad o marginados de alguna manera. Los drogadictos, tantos enfermos mentales, que nos olvidamos que son enfermos mentales. No, los enfermos de SIDA. ¿No ocurrió que durante la pandemia muchas veces quien cogía el COVID se sentía culpable por haber cogido el COVID? Porque es que no me he puesto la mascarilla bien o no sé qué. Se sentía culpable por ello. ¿Cuántas veces culpabilizamos a la gente por su enfermedad en vez de atenderlas en su enfermedad? Es necesario, como ya lo hacen muchos de nosotros, que como sociedad nos hagamos cercanos y solidarios a nuestros enfermos, a todos nuestros enfermos. ¿Y qué decimos de nuestros enfermos, no? Digo, de nuestros enfermos, no, de nuestros jóvenes. En muchos momentos ven cómo sus sueños se derrumban. La situación social no está bien. Hay mucha gente que está perdiendo trabajo y hay mucha gente que le cuesta encontrar trabajo. Al que no tiene experiencia le piden experiencia. Y al que tiene mucha experiencia ya es que tiene demasiada edad. Y es un círculo muchas veces que no se entiende, ¿no? Muchas veces hay gente que se ve, muchos jóvenes que ven que ven su futuro en ese sentido y sus deseos o sus sueños pues derrumbados, ¿no? ¿Cuántas veces a los jóvenes no se les tiene en cuenta o no se tiene en cuenta sus iniciativas? ¿Qué van a saber ellos? Que al final están empezando ahora. Primero cogen experiencia y después ya se verán. Ahora soy yo el que sí, ¿no? Le cerramos a veces las puertas en las asociaciones o en los lugares en los que muchas veces, ¿no? O nos hacemos, es que los jóvenes, y nos olvidamos que los jóvenes no existen. Existe cada joven. Y que son diferentes unos de otros. Tenemos que reconocer lo que los jóvenes nos pueden ofrecer a la sociedad. Tenemos que darles palabra y participación.
Tenemos que promover iniciativas que intenten sacar adelante, valorarlos, agradecerlos. Esto es otro signo de esperanza para esos jóvenes. Y los mismos jóvenes son signos de esperanza. En esta pandemia lo vimos. ¿Cuántos jóvenes salieron a hacer compras para vecinos mayores o personas que conocían para que no saliesen y no se contagiasen y les dejaban lo que compraban a la puerta de casa, llamando para que ellos lo cogieran? A mí, el mayor tercer grado que me han hecho en mi vida me lo han hecho los jóvenes. Yo estaba de profesor en Coruña y el curso, que tú lo conocerás, Laura Pita, Julián Aveira, ¿no? Llego yo, le daba clase de religión, llego yo allí y de repente veo que están serios y ya, según entro, 5 o 6 con la mano levantada. Y yo, bueno, aquí, bueno, ¿qué os pasa? Que queremos hablar contigo. Digo, ya, eso ya me he dado cuenta, digo, pero ¿qué os pasa? Que tú hablas mucho en las oraciones que haces, que son preciosas, son fantásticas, que si no sé qué es el compromiso, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Pero qué hacemos? No hacemos nada. ¿Qué hacéis vosotros los frailes? No hacéis nada. Digo, bueno, yo a lo mejor lo que hago sí que está sirviendo, porque me estáis diciendo esto, entonces a lo mejor sí que está sirviendo. Digo, vale, ¿pero qué queréis hacer? Pues lo que se montó ese año y los siguientes años fue a raíz de eso. Se montó la ONG Acción Verapaz allí en Coruña, que había existido pero había desaparecido, y fueron los propios chavales de bachiller los que lo llevaron a cabo. Los profesores fuimos claros, y yo fui claro, nosotros os vamos a apoyar, las iniciativas y las ideas son vuestras. Después, lógicamente, algunas veces necesitan por la propiedad de un adulto, que tal, pero son vuestras. Y fueron ellos los que, campañas para sacar dinero para proyectos, café por las noches a la gente que estaba en la calle en Coruña, fueron ellos. Por eso, muchas veces hay que escucharlos, ¿no? El voluntariado es importante para ellos, ¿no? Y a mí me hago esta pregunta y nos hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud ante los jóvenes en los lugares en los que nos encontramos? ¿Cuál es nuestra actitud ante los jóvenes en las parroquias, en las ONGs, en las hermandades, en los clubs, en nuestras propias comunidades? ¿Cuál es nuestra actitud ante los jóvenes en nuestra sociedad? A lo mejor es importante un cambio de visión, dejar de un lado las generalidades y los prejuicios y acercarnos verdaderamente a ellos, ¿no? Uno que yo creo que ahora también es importantísimo, como otro motivo de esperanza, de signo de nuestro tiempo traspasado a esperanza, ¿no? Como está siendo esto de acá, las personas migrantes. Cada vez estamos en un mundo más globalizado. Tenemos que dejar de mirar el mundo como era antes, ¿no? Los españoles. España, bueno, aunque nosotros hemos sido una tierra de migrantes también, de verdad, ¿eh? Hemos salido a todos los sitios, ¿verdad? Pero ahora hay muchos migrantes y refugiados que vienen a nuestra tierra. Se necesitan signos de esperanza para tantas personas que salen de su tierra, porque salen de su tierra buscando un futuro y buscando la posibilidad de una vida digna, y no solamente para ellos, sino para sus familias. Salir de la propia tierra es dejar familia. Salir de la propia tierra es dejar amigos, es dejar tus costumbres, es dejar lo que conoces, es dejar lo que amas. Por eso cuando salen porque tienen que salir. Salen porque tienen que salir. Por eso que la acogida, que abre los brazos a cada uno en razón de su dignidad, vaya acompañada por la responsabilidad para que a nadie se le niegue el derecho a construir un futuro mejor. No puede ser que una persona tenga que estar 2, 3 años aquí para que pueda conseguir unos papeles que le permitan trabajar.
¿Qué hace mientras tanto? Tiene que comer. Que se les garantice la seguridad, el acceso al trabajo y la instrucción, instrumentos necesarios para su inserción en un contexto social. Que como comunidad cristiana defendamos los derechos de los más débiles y abramos las puertas de nuestras comunidades para que a nadie le falte la esperanza de un futuro mejor. Alguien viene a nuestra Cáritas, vienen unos migrantes, y lo primero es nuestra Cáritas. No. Nuestra Cáritas, si lo necesitan, ahí está. Pero lo primero es nuestra casa, la parroquia o la comunidad religiosa en la que estemos. Porque tiene otras necesidades también. ¿No? La necesidad de encuentro, la necesidad de los demás, la necesidad de los grupos que le puedan llenar también, ¿no? Y después también, si necesita Cáritas, lógicamente, también, ¿no? Que como comunidad defendamos sus derechos, los derechos de los más débiles, ¿no? Seamos signos de esperanza. Y hay signos de esperanza, ¿eh? Las denuncias que desde muchas instituciones de iglesia y otras organizaciones han hecho de los centros de internamiento de extranjeros, los CIES, esos signos de esperanza. Las firmas que se han recogido para sacar adelante la iniciativa legislativa popular para la regularización de las personas migrantes, la cantidad de gente que se compromete de diferentes maneras con las personas migrantes, esos son signos de esperanza. Ahora en la parroquia de San Jacinto ha empezado un curso, cursos de alfabetización para personas migrantes que además les acompañan, además de eso a las que vienen, pues ya también les acompañan en otras cosas, ¿no? Esos son signos de esperanza. Amar al migrante es signo de esperanza, acoger al migrante es signo de esperanza. Ver al migrante como un igual a ti es signo de esperanza, o tú como un igual a él. Es signo de esperanza para nosotros y es signo de esperanza para ellos. La pregunta es para nosotros, y nosotros nos sentimos cercanos a tantas personas migrantes, nos importa lo que les sucede, intentamos en nuestros grupos cercanos dar un mensaje distinto a aquellos que intentan criminalizar a las personas migrantes. No, es que yo no puedo hacer nada, hombre, todos podemos sensibilizar y concienciar. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Podemos hacer mucho. Nos tomamos en serio las palabras del Evangelio que nos dice: fui extranjero y me acogisteis. Porque eso aparece en el Evangelio, en Mateo 25. Es más, dice: lo que hagáis con cada uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Así somos motivos de esperanza. Los signos de esperanza que merecen los ancianos, que a menudo experimentan la soledad y el sentimiento de abandono. Os lo decía antes, no al que le llevan a la residencia, al que la aparcan en la residencia. Al que va a un banco y no puede las cosas por ventanilla y le dice: no, tú al cajero, y el pobre no se maneja en el cajero. O no, esto tiene que ser online, pero si yo no sé online. Nos olvidamos de nuestros ancianos y de nuestros abuelos. Signos de esperanza es hacer una sociedad en la que se encuentran valorados, en la que se encuentren queridos, en la que se valore su experiencia de vida, en la que se valore su sabiduría, en la que sean capaces de aportar y en la que lo valoremos nosotros no solamente por lo que hacen o dejan de hacer, sino por lo que son. Eso es el signo de esperanza. Pero también esperanza para millones de pobres que carecen de lo necesario para vivir. No podemos apartar nuestra mirada ni nuestro corazón de ellos. Algunos o muchos de ellos pueden ser nuestros vecinos. ¿Cuántas personas por las crisis han quedado empobrecidos? Y encima en una pobreza vergonzante que no se atreven a ir a pedir. Y son vecinos nuestros. Y muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo. O tantas personas que están en la calle. Estuve en el albergue Miguel de Mañara, ¿no? Miguel de Mañara es un albergue que hay allí en Sevilla que lleva a las hijas de la caridad y le decían a dos que estaban allí, de dos personas sin hogar: ¿qué nos pediríais a nosotros? La gente ya pensando: no, pues pedirán dinero, no, pues ayuda, a ver si podemos dar tal. Y lo que saltaron fue que no seamos invisibles. Que cuando pasemos por la calle nos veáis. Una sonrisa, un saludo. Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Y eso es motivo de esperanza. Porque es hacerles sentir personas. Es motivo de esperanza, ¿no? Somos signos de esperanza para tantos millones de
de pobres. El Papa, él hace unas propuestas, dice que parte del dinero que se gasta en armamentos se cree un fondo común para acabar con el hambre. También dice y habla de la condonación de la deuda. ¿Os acordáis en el año 2000, no? Deuda externa, deuda eterna. Pues la deuda sigue existiendo, ¿no? Y muchos países cada año lo que intentan pagar es una parte de los intereses de la deuda, con lo cual nunca terminan de pagar la deuda. Pues que se condone la deuda y que el dinero se pueda invertir en el levantamiento de los propios países empobrecidos, ¿no? Dejemos de mirar a los pobres como culpables, como muchas veces los vemos. Tú seguro que si estás en la calle tendrías que ponerte a trabajar, Tendrías que ponerte a trabajar y buscar un trabajo, porque trabajo hay. Así que tú, por favor, ponte a trabajar, Bueno, primero vamos a enterarnos qué es lo que pasa ahí. Y sobre todo, si una persona lleva muchísimos años en la calle, no empecemos con ese discurso porque no puede. Yo estuve en el albergue San Martín de Porres y lo primero que hacíamos con la gente que llevaba mucho tiempo en la calle es empezar a crear hábitos que nosotros vemos muy normales. Pues lo primero que teníamos que empezar es a crear hábitos. Después, talleres ocupacionales, sencillísimo. Y poco a poco podíamos ir. La cárcel desestructura, ¿no? ¿Por qué acaba una persona en la calle? ¿Qué es lo que le lleva ahí? Hay muchas circunstancias, ¿no? Entonces, hay una pregunta que siempre o casi siempre hago en el sacramento de la penitencia, sean adultos o sean jóvenes, ¿tenéis presente a las personas pobres en tu vida? Porque si las tenemos presentes, haremos por ellas. Si no las tenemos presentes, seguirán siendo para nosotros invisibles. No olvidemos dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo, al preso. Todo eso son obras de misericordia y todo eso son motivos de esperanza, ¿no? Y y hay un último, por decirlo así, cosa que dice el Papa en la bula. Bueno, ahora yo no sé si es en la bula o en la Carta de la Paz. Ahora ya me hago lío en los dos. Pero en la Carta de la Paz también aparece. De enero, ¿no? Los 1700 años de la celebración del primer concilio de Nicea. ¿Y por qué le traigo ahora aquí? Porque todo lo que hemos dicho, solamente podremos llevarlo a cabo si verdaderamente nos creemos eso que el concilio de Nicea trató de transmitir, que fue la unidad. Trató de transmitir, comenzaron el credo, símbolo de la fe, por creemos, no por creo, como se dice ahora, por creemos, como testimonio de que en ese nosotros todas las iglesias se reconocían en comunión y todos los cristianos profesaban una misma fe. Nicea es una invitación a todas las iglesias y comunidades eclesiales a seguir avanzando en el camino hacia la unidad visible. Es una invitación a la comunidad cristiana para que seamos instrumentos de comunión en una sociedad cada vez más dividida por las ideologías y por las búsquedas del poder. Y por tanto, ¿qué instrumento de comunión? Ser instrumento de comunión, ser portadores de esperanza. Y nosotros todo esto lo intentaremos llevar a cabo o lo podremos llevar a cabo si verdaderamente nos creemos que somos una sola familia, que el otro es mi hermano, es mi prójimo, proximidad, que habla el Papa Francisco, y llevamos a cabo pues esa parábola que es la del buen samaritano. Ver la realidad, acercarse a la persona herida, inclinarse ante la persona porque la persona es un ser sagrado, tocarle para transformar la realidad, sanando, dando vida y no conformándonos con lo mínimo, sino yendo a lo máximo, como hizo el buen samaritano. Bueno, pues vamos a terminar. Estaba yo pensando mientras os oía hablar, ¿no? Pues en la cita, ¿no? Del Evangelio, cuando Jesús nos dice que somos la sal del mundo, ¿no? Vosotros sois la sal del mundo.
Y pensaba pues que en cada granito de sal, que a lo mejor decía, yo tengo sabor, yo he recibido el sabor de la sal, pero es que el puchero entero está soso. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues tú eres un granito de sal, disuélvete, dale sabor al puchero, que tampoco tiene que ser mucha sal, que eso luego no hay quien se lo coma. Y me quedo con esa conclusión de lo que nos decía Javi, ¿no? Hablando de signos de esperanza. Pues cada uno de nosotros podemos ser signos de esperanza, con nuestras debilidades, con nuestras caídas, con nuestras equivocaciones y nuestra fragilidad como pecadores que somos todos, ¿no? Pero esa es nuestra vocación también, como bautizados y seguidores del Señor, ¿no? Podemos ser señales de esperanza para este mundo que tanto lo necesita. Así que no sé si querías decir algo más. No. Pues muchísimas gracias, Javi, otra vez ha sido un gustazo. No, y gracias a vosotros, primero por poder estar hoy aquí, gracias a ti por poder estar hoy aquí y por invitarme, y gracias a todos vosotros por compartir, ¿no? Y ha sido una goza. Pues nada más, a los que podáis, si queráis, pues el mes que viene, tercer martes, no sé en qué cae el tercer martes, volveremos con los cuadros. Creo que va a ser Chagall para el mes que viene. Algo cuaresmal de Chagall. Así que muchísimas gracias a todos.